Hola, ¿qué tal? Les saluda Eduardo Celis desde Beijing. Bienvenidos a esta cobertura especial de CGTN en español con motivo de 20 años de lucha contra el terrorismo. El pasado mes de abril, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que todos los soldados de su país se retirarían de Afganistán antes de este 11 de septiembre, proceso que ya ha culminado y que supone el fin de la guerra más prolongada en la historia del país norteamericano. En medio de esta coyuntura, el Talibán ha asumido el control de Afganistán y este martes ya ha anunciado la formación de un gobierno provisional. Para analizar la situación política afgana y estas 2 décadas de lucha antiterrorista en diversos países, me acompaña en el estudio mi colega Javier Vergara. Javier, bienvenido al estudio. Un placer. Antes de conversar con nuestro invitado en el estudio, hacemos un enlace con nuestro colega In Yue desde Washington, D.C. Muy buenos días desde Beijing, In Yue. Han transcurrido 2 décadas desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. ¿Cuáles son los desafíos a los que hacen frente actualmente las autoridades estadounidenses en lo que respecta a las amenazas de seguridad? Hola Eduardo, sí, ahora ya hace 20 años desde los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre en 2001 en Estados Unidos, que mataron a más de 3.000 personas y que marcaron el inicio de la guerra contra el extremismo declarada por el presidente George W. Bush, y también marcaron un momento de cambios profundos del mundo. Pero hoy en día mucha gente está haciendo la misma pregunta: ¿es el mundo más seguro que entonces? Y hoy en día muchos analistas señalan que, primero, no, que hoy en día el mayor desafío para Estados Unidos es el llamado extremismo nacional. En 2020 ya hemos visto durante las protestas pacíficas muchos conflictos violentos, inclusive la invasión del Congreso de Estados Unidos. Pero ahora parece que la estrategia de la administración de Biden está cambiando y que está se adaptando a este nuevo desafío. Su secretario de la Seguridad Nacional, Mayorkas, ha dicho que hoy en día el mayor desafío para Estados Unidos es este extremismo nacional, que son los llamados lobos solidarios o los grupos con ideologías más extremas que necesitamos prestar más atención. También muchos expertos dicen que hoy el mundo no está más seguro. Y lo que más triste es que ya han pasado 20 años y la mayor prioridad que hemos nos concentrado todavía no hemos conseguido, que es dejar el mundo más seguro. Y hoy en día mucha gente está esperando que esta nueva estrategia de la administración de Biden no sea un caso de demasiado tarde, tampoco un caso de demasiado poco. Muchas gracias a nuestro colega In Yue por este informe desde Washington. Ya lo veíamos, se cumplen 20 años de los atentados terroristas más graves cometidos contra Estados Unidos. El ataque al World Trade Center de Nueva York por parte del grupo terrorista Al-Qaeda. Alrededor de 3.000 personas perdieron la vida al estrellarse 2 aviones comerciales contra las torres norte y sur de este complejo administrativo, situado en la zona financiera de la ciudad. Un atentado que cambió el curso de la historia y que 20 años después tiene una gran repercusión social. Los atentados terroristas ocurridos en Nueva York el 11 de septiembre de 2001 produjeron cambios estructurales en todo el mundo, unos hechos que conmocionaron a la sociedad y de los que 20 años después, aún hoy, seguimos teniendo consecuencias. La gran diferencia entre el mundo de antes del 11S y de después, ¿no? Sobre todo en lo que se notó fue en la seguridad en los aeropuertos, eso sin ir más lejos. A los ciudadanos de a pie se les pidió ir pues con una antelación mayor a los aeropuertos, y sobre todo también digamos la seguridad en las calles, había más vigilancia, ¿no? Aunque esa vigilancia se ejercía desde hace bastante tiempo antes, por ejemplo con la red Echelon en Europa. La implantación en Estados Unidos de la USA Patriot Act después de los atentados, por la que se amplió la capacidad de control del Estado para combatir el terrorismo, ha supuesto numerosas secuelas a nivel internacional. A través de esa propaganda, de esa campaña propagandística, la adopción de esa ley patriótica, ¿no? La Patriot Act. Al final lo que se hace es dar a la población la sensación de que necesita más seguridad y el Estado se la proporciona, de tal manera que efectivamente se justificaba que se vigilasen más los emails, se vigilasen más las comunicaciones de persona a persona, ¿no? De tal manera que ahora ya, a día de hoy, prácticamente lo tenemos más que asumido, que aunque en teoría viole los derechos fundamentales o las libertades personales,
bueno, es por nuestra seguridad. Las consecuencias de los atentados del 11 de septiembre y los posteriores ataques terroristas en diferentes países europeos, como el ocurrido el 11 de marzo de 2004 en Madrid, no solo han dejado secuelas políticas, económicas y de organización mundial, sino también secuelas psicológicas en los ciudadanos. Tras los atentados en los que la sensación de miedo y sobre todo de inseguridad por una parte de la población fue quizás la parte más importante, la repercusión más importante, la preocupación en el sentido de cojo un avión o no cojo un avión, la preocupación en el sentido de esa parte más racista de las personas con aspecto árabe pueden tener intenciones ocultas. Entonces los primeros meses, sobre todo que también coincidió mucho con la invasión de Estados Unidos en busca de Bin Laden, generaron fundamentalmente un miedo. Los nuevos ámbitos en los que se mueve el terrorismo internacional, la nueva forma de hacer la guerra es otra consecuencia del 11S. La ciberdefensa y la ciberseguridad son los nuevos escenarios de protección en los que trabajan los estados en esta lucha que cada día es más virtual. Tania de Francisco, CGTN en español, Madrid. Tiempo ahora de conversar con nuestro comentarista sobre estas 2 décadas de lucha contra el terrorismo. Javier, antes que nada, ¿podrías compartirnos una retrospectiva de estos últimos 20 años en Afganistán? Bueno, como hemos visto, todo comenzó hace 20 años y se cumple el 20º aniversario de los atentados del 11 de septiembre, unos atentados orquestados por Al-Qaeda desde Afganistán, y comenzó entonces en ese momento lo que se conoce con el nombre de la lucha o del combate contra el terrorismo. Se inició la incursión de Estados Unidos en Afganistán y finalmente tras 20 años de conflicto en Afganistán, Donald Trump se reunió con los talibanes en Qatar, acordaron la retirada de las tropas estadounidenses bajo 2 premisas. Una, que Afganistán a partir de ese momento no se usara como base para grupos terroristas, y por otra parte que no se atacara a las tropas en el momento de su retirada. Debemos recordar que a lo largo de estos 20 años de conflicto en Afganistán, a pesar de todos los efectos negativos que se hayan podido producir, es cierto que se han producido también efectos positivos. Ha generado un salto en la esperanza de vida, en la mortalidad infantil, en la alfabetización y también en el acceso a la electricidad, algo importante también en este país. Debemos entender, dentro del conflicto de Afganistán, de estos 2 décadas de conflicto, las peculiaridades de Afganistán, tal y como mencionaban también en esta nota que nos envía Tania de Francisco desde España. Occidente no comprende, o es difícil también de analizar, la situación en concreto de Afganistán, de las relaciones de poder que existen entre las tribus, también con la llegada de los talibanes. Debemos tener en cuenta que a lo largo de estos años de conflicto, Afganistán se encontraba dividido, era un estado dividido en dos gobiernos paralelos. Uno, por una parte, el nacional, en el que estaban comprendidos los gobiernos principalmente en Kabul y en las ciudades, y otro, el de los talibanes, el gobierno de los talibanes, que ocupaba su dominio de las zonas principalmente rurales. Haciendo una revisión de la población de Afganistán, de alrededor de 35 millones de habitantes, 13 millones viven en las zonas rurales, 11 millones en las ciudades, y hay una tercera zona, que es la que es de más noticia en la actualidad, es el Valle de Panjshir, una zona en disputa en la que residen 9 millones de personas. Tenemos que tener en cuenta todas estas peculiaridades que tiene Afganistán para entender también por qué se ha prolongado durante tantos años este conflicto, un conflicto que comenzó en el año 2001 y que no fue hasta el año 2011 cuando se consiguió abatir o eliminar. Fue la operación contra Bin Laden, y fue uno de los pasos más importantes para acabar con Al-Qaeda, pero ya mencionamos que se tardaron 10 años en poder lograr este objetivo. En el año 2013 irrumpe en el panorama internacional la llegada del Estado Islámico, que va a tener importancia en Siria, en Irak y también, como no, en Afganistán. En el año 2019 se anuncia finalmente que Estado Islámico ha sido eliminado. Sin embargo, continúan los conflictos tanto en Irak como en Siria como en Afganistán. Continúa también la lucha contra el terrorismo, y como mencionaba, en el año 2020 es cuando finalmente Donald Trump se reúne con los talibanes en Qatar y se inicia esta retirada que hemos visto en las últimas semanas de Afganistán.
Sí, es una situación muy compleja. Ahora bien, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta situación que duró 2 décadas en Afganistán? Principalmente tenemos que hablar sobre todo de los refugiados. Según el alto comisionado de la ONU para los refugiados, 3 de cada 10 refugiados del mundo son afganos, el 96% están en Pakistán o en Irán. 2,5 millones de afganos han abandonado el país, se encuentran principalmente en Irán, en Pakistán, en Turquía, y hay una minoría también en Europa. Aparte de la crisis de refugiados, hay que destacar también los fallecidos en este conflicto, en estos 20 años de conflictos. Según el Instituto Watson de la Universidad Brown de Estados Unidos, han fallecido alrededor de 50.000 insurgentes, entre 47.000 y 71.000 civiles y entre 66.000 y 73.000 miembros de las fuerzas de seguridad afganas. Creo que son las dos principales consecuencias que podemos tomar de este conflicto, además de las repercusiones que puede tener también el haber estado tantos años bajo un conflicto y también sin la posibilidad quizá de desarrollar o de asentarse un gobierno que pueda impulsar el desarrollo del país. Creo que son los elementos y las consecuencias más inmediatas que pueden afectar también al desarrollo político y social en los próximos años de Afganistán. Claro, y ya lo mencionábamos en un principio, el Talibán anunció esta semana la formación de un gobierno provisional. Hasta el momento, ¿cómo se ha implementado este gobierno provisional encabezado por el Talibán y cuáles son los desafíos a los que hará frente? Retos y desafíos principalmente tendrá en 3 áreas: la seguridad, el gobierno y la economía. Tenemos que tener en cuenta que la tasa de desempleo en estos momentos en Afganistán es del 30%, más de la mitad de los afganos viven en la pobreza. Debemos también analizar cuál era la situación en los años, a finales de los 90, con el último gobierno de los talibanes. Era Afganistán una nación agrícola pobre y hoy es una sociedad más desarrollada, con una mayor formación, pero la economía está devastada por la guerra y por la corrupción. También es uno de los elementos principales, uno de los retos de este nuevo gobierno encabezado por los talibanes de Afganistán. Para consolidarse, tal y como concuerda la comunidad internacional, todos los afganos deben sentirse representados en este gobierno. Por lo tanto, es uno de los desafíos para los talibanes, incluidas las mujeres, deben estar representadas, sentirse representadas en este gobierno. Otro de los desafíos del nuevo gobierno afgano es disminuir el éxodo de jóvenes, sobre todo de personas con formación, persuadir también a la comunidad internacional para que siga enviando ayuda. Debemos tener en cuenta la importancia que tiene la ayuda internacional para Afganistán y cómo el fin de la ocupación o de la operación militar internacional puede también afectar a la llegada de ayuda internacional a Afganistán. La comunidad internacional financió el 80% del gobierno del presidente Ashraf Ghani y evidentemente no puede la comunidad internacional retirar su apoyo, más aún en estos momentos de reconstrucción del país. Otro de los retos, como señalaba, aparte de garantizar la seguridad, otro de los retos para el gobierno talibán en Afganistán será la economía, y si no consigue obtener resultados pronto, evidentemente pueden producirse protestas que alteren también la estabilidad del gobierno. Por otra parte, debe controlar el terrorismo, otro de los elementos y de las exigencias que se hace desde la comunidad internacional. Atajar la corrupción, el narcotráfico y tomar un control o una gestión total del país. Por otra parte, otro de los elementos, otro de los desafíos que debe abordar el nuevo gobierno talibán en Afganistán es el Estado Islámico del Jorasán. Es una facción de Estado Islámico enemiga de los talibanes, porque profesan versiones distintas del Islam, y fueron este Estado Islámico del Jorasán fueron los que reivindicaron los atentados del aeropuerto de Kabul. Por lo tanto, esta facción terrorista también será otro de los retos que deben encauzar este nuevo gobierno en Afganistán. Por otra parte, hablábamos de la corrupción, uno de los elementos principales
que puede también o que debe atajar en estos momentos el gobierno. Es una situación que se ha ido, una corrupción gubernamental de algunos funcionarios a lo largo de estas 2 décadas de conflicto, que por una parte también ha permitido la rápida llegada al poder de los talibanes. Hemos visto o analizado en diversas ocasiones por qué se ha producido esa rápida llegada al poder de los talibanes, y una de las razones principales es la corrupción, que han permitido también, parte del pueblo afgano ha considerado que los talibanes mostraban una honradez a este respecto, que podía también atajar o solucionar este problema tan importante dentro de la sociedad y de la estructura política de Afganistán. El mercado del opio será otro de los elementos que debe hacer frente el nuevo gobierno de los talibanes en Afganistán. También cómo se gestiona, después de 20 años de ocupación o de misión extranjera, un régimen político que no pudo asentarse lo suficiente. Otra de las características que definen Afganistán son sus distintas costumbres tribales. Algunas de ellas chocan con las normas o con algunas normas internacionales, y por lo tanto también deberán abordar este tema. Como no, también la resistencia militar en el valle de Panjshir, principalmente personas que residen en esta zona son de etnia tayika. Es una zona en el norte del país que es la única de las 34 provincias de Afganistán que no están bajo el control de los talibanes. Y como no, como mencionábamos, la importancia de las ayudas internacionales, de las que sigan incluyéndose en las partidas presupuestarias de la cooperación internacional de todos los países, estas ayudas indispensables para Afganistán. China y Rusia ya se han acercado a ayudar debido también a su proximidad a Afganistán. Debemos recordar que el 50% de la población afgana depende de la ayuda internacional y que representa, según datos del Banco Mundial, el 43% del PIB del país. Por lo tanto, ayuda internacional, economía y seguridad y nuevo gobierno serán los retos fundamentales del gobierno. Efectivamente, son retos que se extienden a todos los ámbitos de la sociedad y del país. Javier, antes de continuar conversando, conozcamos a continuación el caso de 2 hermanas que perdieron a su madre en los atentados del 11 de septiembre. Alexis y Amanda mantienen vivo el recuerdo de su madre al tiempo que la honran sirviendo a la comunidad. Ellas nos cuentan su historia. Alexis y Amanda tenían 4 y 6 años cuando su madre murió en el piso 96 de la Torre Norte. Los recuerdos que tienen de ella viven en las historias que cuentan sus familiares. A su corta edad, era difícil asimilar que el peor ataque terrorista en suelo estadounidense les arrebataba a su progenitora, Rosa María Feliciano. Me acuerdo llegar a la casa de mi abuela y ver a mi tía Blanca, mi abuela y mi papá llorar en la cocina. Crecimos sin nuestra mamá al cuidado de nuestra abuela, mi abuela, y ella estaba enferma, y cuando estaba chiquita. Yo no entendía, y a medida que iba creciendo, entendí que quería ayudarla. Ellas representan toda una generación que creció con la tragedia, a quienes el dolor las hizo madurar y entender la importancia de ayudar a otros. Por eso y ahora, en su edad adulta, ambas eligieron honrar a su madre, sirviendo a la comunidad. Ahora mismo yo voy a la Universidad de Premedicina porque quiero convertirme en una doctora. Y Amanda estudia para ser consejera en salud mental infantil. Estando en la universidad tenemos que reflexionar mucho en nosotros mismos y me hace pensar en todo esto todo el tiempo. Y me gustaría mucho poder ayudar a los niños que perdieron a sus padres o sus familiares siendo jóvenes. 2 décadas después no ha sido fácil aceptar que Rosa María ya no está. Aquella contadora divertida y luchadora, como la describe su familia, que murió a sus 31 años, llena de proyectos e ilusiones. Blanca, su hermana mayor, no supera el dolor de su partida. Para mí, yo sentí como que se me fue la mitad de mi corazón porque ella era mi hermana la pequeñita y yo ayudé a mi mamá a criarla. Me acuerdo como ahora cuando ella nació. Como todos los años, la familia Feliciano le rinde homenaje a Rosa María en el número 16 de la Fuente Norte, donde se encuentra grabado su nombre. Desde Nueva York, Ángela González para CGTN.
Después de los hechos ocurridos el 11 de septiembre de 2001, la ciudad de Nueva York emprendió una serie de esfuerzos para reconstruir la zona, lo cual incluyó un museo en memoria de las víctimas. Las labores todavía no concluyen y de hecho faltan unos 10 años para su finalización. Hagamos a continuación un recorrido por este enclave de Nueva York. 20 años después del peor ataque terrorista en suelo norteamericano, en el que perdieron la vida 2.977 personas, el World Trade Center es el símbolo del renacer de una nación que intenta sanar una herida muy profunda. Una de sus piezas centrales es el Museo del 9/11, con objetos recuperados desde camiones de bomberos retorcidos hasta grabaciones de las últimas conversaciones de los pasajeros y carteles de las personas desaparecidas, entre otros. Estas piezas invaluables reconstruyen cada minuto de este estremecedor suceso. Ahora que estamos conmemorando el 20º aniversario, es una parte de transición del recuerdo de los eventos acontecidos el 11 de septiembre, donde va a pasar de recuerdo a historia. Es muy importante que, ya que ha sido 20 años, una generación completa que no tiene recuerdo vivo de lo acontecido. Es muy importante que nosotros consigamos mantener la educación. 2 décadas pasaron para volver a recuperar la zona, para volver a caminar con confianza en sus calles, para que nuevas empresas se mudaran a los rascacielos recién construidos y para que la ciudad y el mundo volvieran a respirar sin la sombra de la devastación que se vivió aquel día. Ya se puede caminar en la zona porque durante un tiempo se sentía mucha inseguridad, pero gracias a Dios el gobierno americano ha puesto mucho empeño, aparentemente, en que esto se restablezca y lo felicitamos realmente. En este 20º aniversario también se conoció que aunque un 40% de los que perecieron en aquel día, equivalente a 1.100 personas, no han sido identificados, nuevas tecnologías de ADN permitieron confirmar los restos de 2 individuos. Se trata de Dorothy Morgan, quien murió a la edad de 47 años y es la víctima número 1646, y el número 1647, un hombre cuyo nombre no ha sido revelado a petición de su familia. Ellos son las primeras nuevas identificaciones desde octubre de 2019. Este no es un sitio para venirse a tomar selfies, ni nada de eso. Hay que sentir respeto por la memoria de los que ya no están, que sus nombres están inscritos allí, y esto no es un sitio para venir a posar como modelos ni nada, sino, bueno, pues recordar y sentir respeto y tributo a la memoria de los que ya no están y que aún hay gente que se encuentra desaparecida, que nunca más aparecieron. 2 edificaciones de las 7 que conforman el World Trade Center y que reemplazaron las Torres Gemelas todavía están en proceso de construcción. Pese a los esfuerzos, las demoras han prevalecido y tomará por lo menos otra década para poder ver terminado el World Trade Center por completo. Desde Nueva York, Ángela González para CGTN. Continuamos conversando con nuestro invitado en el estudio sobre estos 20 años de lucha antiterrorista. Javier, Afganistán es uno de los episodios más importantes en la lucha antiterrorista, pero ciertamente no es el único en estos últimos 20 años. China es uno de los países que han adoptado mayores esfuerzos contra el terrorismo. ¿Podrías resumirnos cuáles han sido los aspectos principales de la lucha antiterrorista lanzada por China? Sí, como bien señalas, China está comprometida completamente con la lucha, el combate al terrorismo, basado en 3 campos fundamentales. Lucha contra el terrorismo, contra el extremismo y el separatismo. China creó su primera ley antiterrorismo en el año 2015, también publicó un libro blanco sobre antiterrorismo y protección de derechos humanos en Xinjiang, una de las zonas que por su proximidad, coincidentemente con Afganistán, se vio afectada por la expansión del extremismo y del separatismo y la perpetración de numerosos atentados terroristas. China señalaba en este libro blanco y resumía un poco cuál era su punto de vista en este combate contra el terrorismo. Se oponía firmemente a todas y se opone firmemente a todas las formas de terrorismo y extremismo. Mencionaba también en este libro blanco que la lucha de China contra el terrorismo forma una parte importante de la batalla de la comunidad internacional contra el terrorismo y que está en consonancia, como no, con los principios de la ONU para combatir el terrorismo y proteger los derechos humanos. Hablaba China también en este libro blanco, y al hablar de su combate al terrorismo y dentro de su concepto de una comunidad con destino compartido, como también el terrorismo es otro de los elementos que afectan a toda la comunidad internacional y que en este caso los intercambios y la cooperación son todavía, si cabe, más necesarios.
apunta también la importancia del antiterrorismo y también de la desradicalización, una de las tareas importantes para hacer frente y atajar el problema del terrorismo. Y también podríamos destacar cómo China ha logrado que en la región autónoma uigur de Xinjiang no se produzcan atentados desde hace ya más de 3 años, gracias a las políticas de combate contra el terrorismo. Por otra parte, también es muy importante el papel que tiene China y la Organización de Cooperación de Shanghái dentro de la lucha contra el terrorismo en la región y también a nivel global. Debemos recordar que la OCS es una organización establecida en el año 2001, precisamente celebra también ahora su 20 aniversario, entre varios países de Asia Central, China, Rusia, Kazajistán y Oriental, China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, que surgió en un principio como mecanismo de colaboración en seguridad, tanto para Asia Central como para Asia Oriental, pero también este mecanismo ha ido dando paso a una colaboración no solo en seguridad, sino también en economía, también favorece los intercambios, se ha visto propiciada por la iniciativa de la Franja y la Ruta, y es también un interlocutor internacional dentro de la OTAN. Destaca también su lucha o los resultados que ha conseguido la OCS en la lucha contra el terrorismo. Fundamentaba también con los acuerdos o con del espíritu de Shanghái, la reunión de la OCS que definió de manera más concreta los elementos que van a caracterizar la lucha de la OCS contra el terrorismo. Actualmente tiene 8 miembros, que son India, Kazajistán, China, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán, con 4 estados observadores, entre ellos Afganistán, y 6 socios de diálogo como Turquía, Sri Lanka, Azerbaiyán. Muy importante también va a ser el papel de la OCS dentro de la reconstrucción del país y de garantizar la seguridad en la región y en Afganistán. Debemos también mencionar los logros que ha conseguido la OCS gracias al grupo de contacto OCS Afganistán, un grupo que se creó específicamente para mejorar la situación a lo largo de este conflicto. Yo creo que va a seguir siendo muy importante el papel y el aporte que hace China dentro de la Organización de Cooperación de Shanghái, la colaboración que pueden hacer también Rusia y China, la predisposición de Afganistán hacia unas relaciones amistosas con sus países vecinos. Creo que va a ser muy importante también esta posibilidad de diálogo, de acercamiento y de conexiones que pueden facilitar y propiciar el desarrollo de los intercambios y de las relaciones internacionales, no solo en la región asiática, sino también con el resto del mundo, o la colaboración que puede tener un diálogo tripartito con China, Rusia, Estados Unidos y también con la Unión Europea, con otros países de la región como India y Pakistán. Creo que va a ser muy importante en el desarrollo de los próximos años en Afganistán. Nos quedamos con esta idea, Javier. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias, como siempre, por venir a compartir tus valoraciones con nosotros. De esta manera concluimos esta cobertura especial de CGTN en español con motivo de 20 años de lucha contra el terrorismo. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estaremos informándoles sobre esto y mucho más en próximas emisiones. Sigan disfrutando de nuestra programación y hasta la próxima.